Son lindos, ¿viste? Hola, el aborto, los métodos anticonceptivos, el aborto, todo eso. Ahora nos contó bien. ¿Qué conocer? Una chica de 5 años. ¿Qué pasó, amores? Abortó. Va, supuestamente ¿Qué hizo? abortó. Pero nadie sabe, igual. Pero bueno. Si nadie sabe, preguntar. Que Ahorita no difama a Secretaría de Calmas de vos. ¿Sí? Si vos escuchás un chimento y sabes que no sabes si es verdad, no lo digas. Sí, comentarlo acá en casa, bueno, pero no digas algo que no puede ser. no, porque me dijo la Paulina, porque la Paulina, o sea, se crió con esa chica. O sea, era vecina y se conoce desde siempre. Por eso sabe. Sí. La UMA también sabe porque la amiga, la hermana, pasó toda la con ella y vive una flor. No discutas chimento. No sé chimentera. No, si te digo cómo la más. Sí, bueno, necesito para la próxima, para acá está bien. Pero no le digas a nadie más que te hubo con eso. Ah, mira, vos te dicen, che, vos, y listo. Ya está. No me está interesando esta voz. Ya está.
Pero no entre la barra, digo, no, no, no. No, sencillamente la vas a sacar. ¿Sabes qué, More? Está muy buena esa charla, pero ¿sabes lo que pasa? Lamentablemente, para mí, lamentable, ¿no? Las chicas últimamente agarraron al aborto como un método anticonceptivo. Es legal acá. Ahora es legal, claro. Vos podés ir al hospital y decir quiero abortar. Y te dan una pastilla para abortar, depende del estado que tenga el embarazo. Ah, pero la profe nos dijo que lo cortaban, lo cortaban todo al nivel del hospital. Sí, distintos tipos de aborto. Hay un chip también. Hay todo tipo. Los dientes lo tenían puesto. Lo ponen en el brazo. ¿Lo de qué? No sé si es donde quiero. Si no les dijo que si no quería, o sea, había chicas que se podían cortar las trompas con los pies. Sí, es re feo eso. No puedes tener hijos. No, se la cortan y se las queman. Para que no sangre. ¿No, Marcela? ¿Cómo? Las trompas de falopio se las cortan y se las queman para que no sangre. Como cicatrizar la herida. Pero no puedes tener más hijos. No, porque ya habían dicho que Por ahí eso lo hacen a algunas mujeres que tienen muchos hijos. eso no. O que tienen uno o dos hijos y después ya no quiero tener más. Pero es con la profe que si me cagamos por ahí. ¿En serio? Terminás con la profe que tenéis. Hola chicas, ¿me escuchan? ¿Me escuchan chicas? ¿Pero qué Sí, pasa? se escucha. Cuando Sí, vos- perfecto. Bueno, y arrancamos. Esos que hacen el aborto así y que lo usan como un método anticonceptivo, ¿qué pasa? Hola, hola, hola. No se cuidan de la enfermedad de transmisión sexual, porque total dice, vos si estoy embarazada, hago un aborto. Y si te contagias de SIDA, Gaby, creo que tenés el teléfono, el micrófono abierto. ¿Venís como psicólogo venís como psicólogo? Bien por venir. Porque va a ser secuestro. Bueno, chicas, ¿quieren que empecemos? Ah, bueno, vamos a empezar, chicas. Yo soy Paulina Brunello. No, esto es en realidad, anda, pero es para que nos escuche la gente que está en el interior. Acá no hace falta. No, sí, pero son poquitas. Este, bueno, chicas, y les presento, ella es Carolina Red, tuvimos el placer de que disertó en la diplomatura nuestra de acompañantes comunitarios contra la violencia de género, y ahora con la intención de poder profundizar aspectos que se abordaron ahí, es que se plantea la clase de hoy en relación a lo que es suicidio y el abordaje del suicidio con perspectiva de género. Entonces, bueno,
Vamos a ver, ella trabaja en el programa provincial de prevención del suicidio, y otro programa que tiene la Secretaría de Salud Mental, que es el programa Cuidarnos. Así que bueno, vamos a escucharla, y, y seguir profundizando lo que ella ya había disertado. Va a repasar algunos conceptos por si alguno no pudo presenciar la diplomatura, la disertación de ella. Va a repasar algunos conceptos y vamos a profundizar, ¿no? Justamente con ustedes en relación a esto, que es sumamente importante. Con la pantalla completa, pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Y capaz que me quedo ahí un poquito más cerca para ir pasando eso. Bueno, primero, o me lo van pasando, dale. Bueno, ¿cómo andan primero? ¿Bien? Bueno. Bueno, y ahí saludo a la gente que está detrás de la cámara, que no lo vemos. Bueno, gracias por la invitación, gracias por la presentación, así como, bueno, iba diciendo Paulina, la idea de hoy es compartir ampliar un poco lo de la diplomatura. ¿Alguien me escuchó ese día en la diplo? Puede que no, ¿eh? Y me parece fantástico, entonces. Bien, esto charlábamos un poco recién que podía llegar a suceder, ¿no? En el módulo 4 cuando se habló de salud mental. Bueno, bien. Sí, el módulo 5 puede haber sido. Bueno, se trabajaron algunas cuestiones de salud mental, tuvimos unos minutitos ahí que fue medio cortito, entonces la idea es ampliar un poco esto, ¿no? Cuando pensé, no simplemente la presentación para hoy, que le agregué algunas cosas basándome en la presentación que hice para la Diplo, una de las cosas que por ahí me habían pedido a mí era, pensando en que trabajo en el programa de prevención del suicidio, era brindar algunas herramientas que le ayuden a la persona, en este caso acompañantes, pero nos vamos a correr un poco de la figura, porque no quiero que sea solamente pensado para profesionales, nos vamos a pensar como agentes de la comunidad en sí misma, y herramientas que le permitan a la persona actuar cuando empieza a identificar algunas cosas que, pensándolo entre nosotras, vamos a decir, le hacen un poquito de ruido, ¿sí? Pero para poder tener algunas herramientas, también es importante que nosotros empecemos a entender de qué hablamos cuando hablamos de conducta suicida. De hecho, no es menor que una de las primeras cosas que yo escribo cuando planifico esta clase es aprender sobre la conducta suicida. Pensé un recorrido para hoy, para que vayamos viendo juntas. Ahí va. Pensé un recorrido para que vayamos viendo juntas esto y principalmente empezar por esto que les decía, algunos términos, algunos conceptos. Cuando hablamos de conducta suicida, capaz si nos ponemos a googlear, valga la aclaración ahí entre paréntesis, siempre busquen en Google Académico cosas científicas. Pero si nos ponemos a indagar sobre el suicidio, vamos a encontrar muchas definiciones, vamos a encontrar distintas teorías que acompañan las definiciones, ¿no? Yo y mi equipo de trabajo tiene una formación que es desde la terapia dialéctico-comportamental y nosotros vamos leyendo al suicidio como una conducta. No es menor que yo siempre les hable de la conducta suicida, ¿sí? Porque la teoría que nos acompaña para trabajar la entiende así. Y más allá de que nos quede cómodo, adherimos porque vamos identificando que tiene sentido eso que nosotros vamos estudiando, ¿sí? En la práctica misma. Después vamos a ir identificando también algunas señales de alerta, algunos factores de riesgo, ¿sí? Con la idea de tener información nosotros para después poder operar con esas herramientas que también yo les voy a ir ofreciendo a ustedes, ¿sí? Vamos a leer un poquito la conducta suicida en el contexto de la violencia de género. Por ahí, cuando me invitaron a dar la clase en la Diplo y cuando cuando estuvo la posibilidad de trabajar acá también, una de las cosas que fue saliendo fue la importancia de leer la conducta dentro de un contexto de la perspectiva de género, ¿no? Y por ahí también traerlo como un desafío para mí. Volcar algo de conocimiento de lo que nosotros hacemos en el día a día, que a veces, insisto en esto, cuando lo leemos, cuando lo estudiamos, a veces es muy sencillo,
se reentiende. Capaz les pasa un poco esto, ¿no? Cuando van estudiando, cuando van acercándose a algunos conceptos. Y después viene la parte real, que es la práctica. Y ahí es donde empieza a confrontar lo que he estudiado, lo que he aprendido, de cómo llevarlo a cabo. ¿Sí? Por eso también resulta un desafío la perspectiva de género, ¿no? Porque no sé si, insisto en esto, no sé si les pasa, pero a veces es tan claro entenderlo y a veces es difícil también llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, la idea es un poco comprender cómo la conducta tiene sentido, y lo vamos a poner entre comillas, dentro de una situación difícil para la persona. Les voy a pintar también un término que es la corresponsabilidad. Ya voy a ir ahondando un poquito a medida que vayamos identificando. Y por último vamos a ir cerrando con algunas herramientas para contener y acompañar. ¿Vamos hasta acá? ¿Se entiende? Bien. Bueno, che, acá yo estoy dando la espalda, me puedo poner más de este lado, ¿no? ¿Quieres pasar a la próxima? Bueno, la conducta suicida. Como les decía recién, la filosofía y la teoría que a nosotros nos acompaña es la terapia dialéctico-comportamental. Voy a hacer una pregunta antes. ¿Profesiones acá? ¿Todos psicólogas? ¿Abogadas? ¿Trabajador social? ¿Allá? ¿Abogadas? Bien. ¿Quiénes son esas tres? Allá atrás. Nada. Ah, esas tres profesiones. Pensé que había tres psicólogas nomás. Bueno, genial, genial. Bien ahí. Me parece importantísimo la interdisciplinaridad. Bueno, esa palabra es re difícil. ¿Y por qué me parece importante? Porque creo mucho en el aporte que cada disciplina puede hacer para el abordaje de algunas cuestiones que son difíciles. ¿Sí? Cuando hablamos de conducta suicida, miren lo que dice, ¿no? En la mayoría de los casos, el suicidio es la respuesta inespecífica a una situación de crisis, a una situación de conflicto, a una situación difícil, podríamos decir, ¿no? En la cual la persona no la puede sortear de manera habilidosa, no puede resolverlo de una manera, vamos a decir, entre comillas, saludable, utilizando los métodos que ocasionalmente utiliza para resolver situaciones difíciles, ¿no? Podríamos decir entonces que la conducta suicida en algunas ocasiones aparece, y vamos a leerlo entre comillas, como resolución de problemas. ¿Qué significa esto? Que ante una situación... ¿Alguna vez les dolió la muela? Sí. Sí, ok. ¿Y qué les pasa cuando duele la muela? Pero un dolor así, tipo muy insoportable. ¿Pensaron en me la arrancaría, por ejemplo, con una pinza? Ok. ¿Y es una solución que tiene sentido? ¿Sacármelo con una pinza, por ejemplo? Ok, pero en ese momento cobra relevancia. Yo tengo un dolor tan insoportable que voy a encontrar cualquier alternativa que en ese momento tenga sentido para poder sacarme de arriba esto. Bien, la conducta suicida en algunos contextos aparece como resolución de problemas. Y también hay una cuestión ahí cultural bastante aprendida por todos nosotros, que es esto de los muertos no sufren. ¿No? Entonces, empezar a pensar un poco que algunas cuestiones aprendidas en ciertos contextos hacen que el suicidio empiece a tener sentido en algunos contextos. ¿Me van siguiendo con esto que les digo? ¿Y por qué decimos que, fíjense, hay una palabra ahí que para mí tiene mucho sentido, que es una respuesta inespecífica ante una situación específica? Inespecífica porque quizás en algunas ocasiones, o quizás podemos decir siempre, no es la más adecuada ni es la más conveniente. No es menor que nosotros cuando trabajamos con los pacientes, con los consultantes, una y otra vez entrenamos a la persona para que pueda adquirir resolución, para que pueda trabajar en habilidades de resolución de problemas. Aprender a resolver las situaciones que no puede cambiar, que le son difíciles, de una manera diferente. ¿Me van siguiendo con esto? Bien. Hay algo que nos va a ir como ayudando a entender de qué hablamos cuando hablamos de conducta suicida, y es no verla como, por ejemplo, en muchas ocasiones yo me he encontrado con personas, con familiares y allegados de personas que se quitan la vida, que vienen y me cuentan y me dicen, sí, no, lo hizo de una, fue así como un acto muy impulsivo, ¿no? Y desde la psicoeducación nosotros trabajamos para que la persona pueda adquirir otra mirada, porque la persona no lo hace de manera impulsiva, va pasando por diferentes etapas. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros leemos la conducta suicida como un proceso. En primera instancia, la persona empieza a considerar la idea. ¿Qué significa esto? Empieza
a identificar que empieza a considerar la idea de quitarse la vida como una forma de resolver lo que le está pasando. ¿De dónde aparece esta idea? De un ambiente conocido, ¿no? De porque fulano de tal lo hizo, porque leí en el diario tal cosa. De ahí hay algo que es muy importante y es esto de siempre ser cautelosos cuando hablamos de suicidio, la manera en la cual nosotros lo vamos a hacer. Siempre es importante no difundir el método, ¿no? Pensemos en lo que les decía recién. Si yo agarro una nota de un diario, de un Facebook o lo que fuera que sea y dice dónde fue, en qué momento, qué método utilizó, eso facilita el método con el cual la persona puede quitarse la vida. ¿Me van siguiendo con esto? Después de que lo empieza a considerar como una posibilidad, atraviesa una etapa de ambivalencia, en donde hay como dos fuerzas ahí que están como en una lucha. La idea de vivir y la idea de morir, ¿no? Ahí es donde nosotros vamos a poder encontrar muchas señales de alerta, que ya vamos a ir identificando cuáles son. Pero se siente ahí como en una puja, ¿no? Pareciera que morir tiene mucho sentido, sin embargo también aparece el hecho de vivir y se encuentran ahí como luchando. ¿Les pasó alguna vez de tener que decidir entre dos cosas importantes? Si empiezo este trabajo o no. Bueno, pero si empiezo este trabajo tengo que dejar el otro. ¿Qué sensaciones los acompañan cuando han tenido que decidir algo? Ahí, importante. ¿Viste cerámica o...? Sí. Tengo todas las uñas sucias. Algo de ansiedad, algo de angustia, miedo, incertidumbre. ¿Y cuando decidieron, todo eso la seguía acompañando o bajó ahí un poco? Bajó. Bien. Bueno, cuando la persona decide entre vivir o morir, qué hacer, luego, es decir, atraviesa la tercera etapa, que es la de decisión, lo que acompaña es un estado de aparente tranquilidad, ¿no? Bueno, ok, ya decidí que me voy a quitar la vida. Entonces ahí empieza a acompañar una sensación de tranquilidad, se muestra, vamos a decir, en una falsa normalidad. ¿Qué significa esto? Que actúa como siempre, va, la noche anterior sale con los amigos, se junta con su familia. Eso es lo que en muchas ocasiones permite que el familiar y el allegado, es decir, los que quedan con vida, experimenten mucha sensación de culpa por no haberse dado cuenta. No, pero ¿cómo? Yo no me di cuenta si anoche fuimos al boliche con los chicos, estaba todo igual. Tiene que ver con esto, con que la persona ya decidió. Quizás a veces no está explícito cuándo, en qué momento, a qué hora, pero sí decide quitarse la vida. ¿Me van siguiendo en esto? Sí es importante saber que no puede atravesar una etapa de decisión sin haber pasado por una etapa de consideración y ambivalencia anteriormente. Quiere decir que hay una cronología en relación a las etapas. Lo que sí es importante saber es que la persona puede en el mismo día atravesar las tres etapas, puede que siempre se quede en una etapa de ambivalencia, puede que experimente por muchísimo tiempo una etapa de decisión y sea solamente una decisión tomada y no lo lleve a cabo. ¿Me van siguiendo con esto? Bien. Después otra cosa que experimenta la persona cuando se encuentra en una situación difícil, esta situación de crisis que les decía recién, es lo que se conoce como una restricción de conciencia o visión de túnel. ¿Vieron cuando vamos atravesando un túnel que por más que yo me pasó, me pasó esto, cuando ahora hace un tiempito atrás fui a Chile, ¿no? Bueno, y empezó a haber un montón de tráfico y nosotros estábamos en el túnel ese y yo decía, ay Dios, qué ganas de salir por acá para aumentar el camino, para hacer más rápido el camino y no podía. O sea, tenía que esperar que los autos avanzaran para poder llegar al fondo del camino, ¿no? Bueno, la persona cuando atraviesa una situación de crisis y tiene dificultad en la resolución de problemas, experimenta lo que se llama una visión de túnel o restricción de conciencia. La única alternativa que parece tener sentido y ser la más adecuada es la que aparece allá al último, que es quitarme la vida para. No hay otras maneras de resolverlo. Fíjense que no hay otras alternativas, es esta. ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende? Y en esto que les decía de que nosotros lo leemos como una conducta, la persona puede experimentar diferente, lo puede manifestar a través de diferentes formas. Puede que la persona simplemente tenga una ideación, piense en quitarse la vida,
sea tan solo una idea, que acá podemos encontrar de dos tipos, una idea pasiva, que alguien haga algo por mí, que me caiga un meteorito, que me traje la Tierra, ¿no? Que alguien resuelva esto que me está pasando, o más bien puede ser una ideación activa, ser yo quien esté como al mando de esto, me quiero morir, quiero acabar con todo esto y no sé cómo hacerlo, quiero terminar con mi vida, ¿sí? No es que una es menos importante que la otra, pero sí hay mayor riesgo cuando la ideación es activa. ¿Se entiende? Después puede que la ideación no quede simplemente en el pensamiento, sino que la persona a su vez planifique cómo hacerlo, busque el método, ¿sí? Ahí el riesgo empieza a ser mayor y puede que la planificación se lleve a cabo en una tentativa, en el intento de suicidio, ¿sí? Y después puede que la persona lleve a cabo lo que se llaman algunas conductas autolesivas que no tienen la intención de que la persona se quite la vida. Es lo que nosotros decimos casis, ¿sí? Son conductas que en cierto punto son riesgosas, son conductas que son dañinas para la persona, que sin embargo la persona puede que no las lleve a cabo para quitarse la vida. ¿Cómo diferenciamos nosotros una casis de una tentativa? Por medio de la pregunta. Puede que la conducta sea la misma, una autolesión, por ejemplo, y lo que va a diferenciar, puede ser en el mismo lugar, en el mismo lugar, me refiero topográficamente, en el cuerpo, por ejemplo, pero que la intención con la cual la persona la realiza sea diferente, ¿sí? Y es muy valioso poder identificar eso. Pueden empezar a investigar o conocer el para qué. No, yo la verdad que tenía ganas de descansar. No, yo me quería morir. Fíjense que ahí hay diferentes intenciones. ¿Se entiende? Bien. Y otro concepto que nos ayuda también a ir entendiendo de qué hablamos cuando hablamos de conducta suicida es la multicausalidad. En muchas ocasiones yo me he encontrado, sobre todo, porque hay otra cosa a decir acá. Nosotros trabajamos en el Hospital San Roque Viejo y más allá de que el programa trabaja desde el lado de la prevención, haciendo capacitación en el interior, acá en la ciudad de Córdoba, etcétera, etcétera, también tenemos una parte asistencial. Somos cuatro nosotros, cuatro psicólogos, hacemos terapia individual con consultantes de 15 a 25 años. Después también tenemos algunos grupos de habilidades, y ya les voy a ir contando un poco para qué se hace eso también, que si se quiere nos ayudan a fomentar factores de protección y a disminuir factores de riesgo. Y también tenemos un espacio de acompañamiento para familiares y allegados de personas que se quitaron la vida. Se llama Zona Segura y es un espacio de acompañamiento al duelo. En esos grupos, una de las tiene un inicio y un final, son 10 encuentros, una vez que termina volvemos a alargar ediciones nuevas. Y una de las cosas que siempre escucho yo en los primeros encuentros, cuando cada persona cuenta su historia, es decir, por qué está ahí, es la inquietud de por qué lo hizo, ¿no? ¿Por qué fue que pasó, más allá de las emociones que acompañan, que son muy características y muy esperables? Una de las primeras preguntas es por qué lo hizo. Y cada uno, y esto nosotros escuchándolo lo vamos identificando también, cada familiar que está ahí lo empieza a adjudicar a la muerte por suicidio una causa. Se mató porque lo dejó la novia. Se mató porque le fue mal en el colegio. Se mató porque era muy reservada, hacía esto, ¿no? Bueno, sí podemos pensar en lo que pasó en la escuela, sí podemos pensar en la pelea con el novio o la novia, como la gota que hace que el vaso se rebalse, y como el desencadenante, podríamos decir. Pero el suicidio es multicausal. De hecho, al ser multicausal es lo que muchas veces complica el abordaje. De ahí la complejidad del abordaje. Pero no desesperemos que ya vamos a ir encontrando algunas cosas que nos ayudan a trabajar. ¿Se entiende? Bien. Ustedes si quieren ir haciendo un par de preguntas o algo de eso, lo pueden hacer, ¿eh? Yo no tengo problema. Bien. En esto de la multicausalidad hay algo que es muy valioso, que es poder identificar factores de riesgo y señales de alerta, ¿sí? La multicausalidad, cuando pensamos en multicausalidad, pensamos en estas dos cosas. Factores de riesgo, que en la medida que se presenten mayor cantidad de factores, mayor va a ser el riesgo de vida de la persona, y también podemos ir identificando algunas señales de alerta que pueden ser conductuales, esto quiere decir que la persona hace o deja de hacer, y también algunas verbales, cosas que nosotros vamos a ir como escuchando. Por ejemplo,
cuando digo conductas, cuando digo señales de alerta conductuales, siempre es importante que se lleven este concepto, que son cambios radicales en la conducta de la persona. Cosas que se venían produciendo y de un momento al otro se dejan de producir. Conductas que no estaban y ahora de un momento al otro empiezan a producirse con frecuencia. Todo aquello que, hablando entre nosotras, literalmente nos llama la atención, nos pone en alerta, ¿sí? Nos dice que algo está pasando diferente. ¿Qué podemos identificar cuando hay cambios en el sueño de la persona? Duerme un montón o deja de dormir. El hecho de que a veces pase mucho tiempo sin dormir interfiere en el estado de ánimo. Pensemos en nosotros, cuando a veces dormimos poco, estamos como más irritables, más cansados, ¿no? Cuando estamos un poco más vulnerables, cualquier estímulo que está dando vuelta nos pega un poco más. Después podemos identificar también, como decía recién, cambios en el estado de ánimo, se muestra demasiado irritable, dificultades para poder comunicarse, dificultades que muchas veces se vinculan incluso también con poder expresar lo que le está pasando. Fíjense que a veces ahí dice como, bueno, no sé si lo dice ahí, pero eh, otro factor, otra señal de alerta conductual es el llanto que le es muy difícil de controlar. Y posta que el problema no es el llanto, el problema es la dificultad de la persona para poder comunicar qué le está pasando, que se muestra de esta manera. ¿Sí? Otra cosa a considerar es cuando la persona, nosotros vamos escuchando también muchas verbalizaciones que son negativas sobre sí mismo, que esto se vincula con un factor de riesgo que es la autoestima, ¿sí? La baja autoestima sobre todo. Otro factor de riesgo que se vincula con los comentarios o verbalizaciones negativas sobre sí mismo es la percepción de carga, ¿no? ¿Para qué yo le voy a contar, hola, para qué yo le voy a contar a mi familia esto que me está pasando si cada uno ya tiene su problema? ¿No? Seguro que si yo les hablo de esto, los voy a cargar con algo más. Eh, en esto que les decía recién de cómo se percibe la persona a sí misma, de una manera negativa, soy un inútil, no valgo para nada. También algo que podemos llegar a escuchar, que es una señal de alerta, es la desesperanza. Y esto tiene que ver con cómo la persona percibe lo que le está pasando con relación al futuro, inmediato y a largo plazo. ¿Qué significa esto? Cuando la persona ve que lo que le está pasando no puede darle una vuelta, no tiene solución. Esto que me está pasando a mí no hay forma de que yo pueda solucionarlo, no hay otra manera de resolverlo. Y se muestra muy desesperanzado. La desesperanza, por lo general, a nivel emocional, se acompaña con una sensación de vacío. Eso en la práctica a veces es bastante complejo trabajarlo. ¿No? Porque a veces nos enseñan como la importancia que tiene llenar ese vacío y es una tarea que capaz nos pasamos toda la vida intentando hacerlo, ¿no? Es más bien poder entender qué cosas le está pasando a la persona que se siente de esa manera, ¿sí? De ahí ya les voy tirando como alguna data para que les sirva. De ahí también la importancia de la escucha activa, ¿no? Que es como nosotros también vamos a ir acompañando. Otro factor de riesgo a considerar es cuando hay un consumo excesivo de algunas drogas. Yo puse ahí el alcohol, pero puede ser algún otro, alguna otra sustancia. También cuando hay presencia de algunos factores distales, ¿qué significan esto? Abuso, bullying, maltrato. ¿Sí? Vayan pensándolo un poco también en este contexto que nos convoca hoy, que es, podríamos decir, la violencia de género. ¿Sí? Vayan pensando a ver si va teniendo un poco de sentido todo esto que les voy contando. La ver qué sigue la próxima, no me acuerdo. Bueno, también cuando se muestra muy desmotivado, muy desinteresado, y acá vuelvo a traer el concepto que les decía recién. Pensemos en las cosas que antes le llamaban la atención y ahora no. Porque capaz una característica que acompaña a la persona es la desmotivación, ¿no? Bueno, pensemos en lo que sí y ahora no está pasando, ¿sí? Otra cosa a considerar también es cuando siempre usa la misma ropa, no se corta el pelo, no se baña, muestra como un aspecto, como así lo dice, ¿no? Bastante desasiado. El llanto sin control, que les decía recién. Cuando hay cambios que son muy significativos en la alimentación, deja de comer o come un montón y se empieza a reflejar en el peso, ¿sí? Y esto que les decía recién, que se vincula con la desesperanza, que es el hecho de considerar que el problema que está atravesando hoy no tiene una solución. ¿Se entiende?
¿Vamos hasta acá? ¿Queda bastante claro? Bien. A ver qué sigue. Bueno, en función de todo esto, ¿no? Fíjense, algo que me parece importante introducir, pero sin antes, no me lean eso que dice ahí, mírenme a mí. Así no voy a spoiler, me paré ahí al frente y me ponen así, así no lo ven. Ustedes ya han tenido otras clases, ¿verdad? Bien, ¿trabajaron alguna vez? Puede que no, y lo pueden decir con total, acá no les van a poner nota. ¿Trabajaron el concepto de indefensión aprendida? No. ¿Nunca lo escucharon? Bien, afuera. ¿Y qué escucharon afuera? No importa, no pasa nada si no lo vieron acá, pero me interesa saber qué conocen de eso. Si y puede que no sea en el contexto de esta situación, digo, pensémoslo en lo que ustedes saben. Hagamos como una lluvia de ideas, a ver, ¿qué leyeron? ¿Qué conocen? Bueno, vos decías, lo que te acuerdes. No, no importa, yo no te voy a poner nota, así que de hecho me sirve para ir pensándolo juntas. Excelente. Va teniendo sentido. Bien. Sí. Ahí va. Bien. Bien, excelente, excelente. Muy bien, ¿no? Hola, hola. Bien, bien, muy bien, muy buenos aportes, ¿no? Vamos a esperar que los chicos se sienten ahí y ya seguimos. No soy mucho de leer los powers porque no estoy muy de acuerdo con esa modalidad cuando se da una clase, pero sí creo que este término está bueno que lo vayamos leyendo juntos. Y fíjense que dice así, ¿no? La indefensión aprendida dice, una persona puede haber aprendido, es lo que dijeron ustedes, solo que en unas líneas un poquito más extendidas, ¿no? Dice, una persona puede haber aprendido por sus vivencias a comportarse de forma tendiente a la pasividad, ¿no? Ya voy a ampliar un poquito esto. Y al mismo tiempo estar acompañado de una sensación subjetiva de no poder hacer nada frente a ello. ¿Para qué yo me voy a rebelar frente a esta persona? ¿Para qué yo me voy a defender si total yo ya sé lo que va a pasar? ¿No? En los momentos en los cuales intenté defenderme no sirvió para nada. Fíjense cómo se empiezan a asociar un par de estímulos que le permiten entender a la persona que quizás esa manera de actuar diferente no va a tener sentido en ese contexto. Empieza, por acá al frente lo dijeron, ¿no? Es una manera de aprender a vincularse con lo que le pasa. ¿Sí? Ese aprendizaje también está, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, em, reforzada por algunas cuestiones del contexto, ¿sí? Tanto externo como interno, ya lo vamos a ir viendo. La persona en este contexto, esto que les decía recién, no va a responder de una manera diferente, a pesar de que nosotros desde afuera lo veamos como sencillo, veamos que tiene un montón de oportunidades para responder distinto. De hecho, nuestro trabajo probablemente sea el asesoramiento en relación a qué hacer en ese contexto, ¿no? Diferentes a pesar de que existen oportunidades reales para cambiar la situación aversiva. La situación aversiva es aquella situación que es dañina para la persona, ¿sí? Puede sufrir malestar, fíjense lo que dice, ¿no? Castigos o un conjunto amplio de cosas que no le gustan y va a continuar de la misma manera, ¿sí? Con este mecanismo va a tratar de evitar circunstancias desagradables. Yo no me voy a oponer a mi agresor porque después voy a recibir un castigo posterior, ¿sí? ¿Les es claro este concepto? ¿Les resulta sencillo de comprender? Vos decías esto de las entrevistas, no sé mucho, re mal lo mío, pero no sé mucho cuál es la tarea de ustedes hoy actualmente en la residencia, pero ¿les ha pasado de esto tiene sentido en el contexto en el cual ustedes se van moviendo? ¿Lo pueden ver en alguna situación en particular? No quiero que den nombres ni nada por el estilo, pero si tienen alguna situación en la cual hayan identificado algo de esto. Sí.
caso con gente que ha hablado 30 años Ahí va. y todo, y capaz que una hora de una defender porque está por todas las cosas no llevar a cabo, ¿no? Pero va a ser mal. Sí, sí, muy bien, excelente la cosa. Bien. Para que no haya violencia. Bien. Fíjense esto que dice al último, ¿no? Puede sufrir malestar, puede recibir mucho castigo, por así decirlo, que refuercen la situación aversiva, pero sin embargo aprendió a no defenderse y eso tiene más sentido que el hacer algo distinto. Hola, no sé si se escucha, porque acá no se escucha cuando hablan las compañeras. Ah, ¿querés que yo te voy a dar el micrófono? Porque dice que no se escucha. Bueno, lo vas a tener que decir más, lo vas a tener que decir más. No, para no repetir, no sé lo que están diciendo. Hola, ¿se escucha? Sí, gracias. Que no, yo pensaba que parece que esta no defensa también es una defensa. Eso pienso. Termina siendo porque para que no ocurran otras cosas no me defiendo. Que vos traes termina reforzando la conducta de la aversiva en cierto punto, ¿no? Es como un juego ahí de palabras, pero me interesa saber si van entendiendo. Bien. Yo pensaba un poco, ¿qué tal? Te hablo acá desde el Polo de la UNLAYE. Soy abogada, pensaba más desde mi área. El tema de, por ejemplo, no querer hacer la denuncia o el cansancio del sistema mismo, ¿podría ser un ejemplo de esta indefensión aprendida? Claro, la persona aprende que quizás hacer algo diferente, si yo hago, sería más o menos así, ¿no? Si yo hago algo distinto a esto, es muy probable que yo reciba un castigo posterior, ¿no? Entonces más bien me quedo acá, en esta situación. Fíjense que a lo que apunta, ¿no? Puede sufrir malestar, puede sufrir un conjunto de conductas que sean aversivas incluso para ella también, pero decide quedarse ahí, ¿no? Decide, vamos a decir entre comillas, ¿no? Aprendió a quedarse ahí. ¿Se entiende esto? Bien. A ver qué sigue. Vamos a ver. Bien. Ah, vieron que les decía que si ustedes hicieron la ley Micaela, esto lo deben haber visto. ¿Por qué? Porque fíjense que yo quiero que ustedes más o menos vayan entendiendo cómo la conducta suicida cobra sentido en estos contextos. La indefensión aprendida también está reforzada por factores que son externos, es decir, que van piel por fuera de la persona, pero también por algunos factores que son internos, que van piel por dentro de la persona. Cuando pensamos en factores externos, pensamos en las presiones sociales, en las presiones familiares. Mirá si vos te vas a separar de. Mirá si vos vas a ir y vas a decir, no, porque esto no está bueno. ¿Vieron esas cosas que culturalmente están bastante sostenidas y que a veces sin tener la intención nosotros las seguimos reproduciendo? ¿Sí? Por ejemplo, otro factor externo que refuerza la indefensión es la inseguridad económica. ¿Qué pasa si yo me alejo de quien es sostén de familia, por ejemplo? ¿No? De hecho, no es menor que nuestro trabajo en más de una oportunidad sea darle poder a la persona para que pueda tener su trabajo, pueda tener su sustento. ¿Sí? La falta de recursos materiales también. Falta de recursos materiales, no me refiero solamente a tener un lugar donde sentarse, falta de recursos que se vinculan incluso también con la información, ¿no? De ahí la importancia o lo que cobra mucho sentido de difundir espacios a dónde acudir, qué puede hacer la persona. Yo celebro un montón cuando escucho, o no simplemente en la radio, sino que veo, cuando voy caminando y veo cosas que dan información de qué hacer cuando me siento en una situación difícil. Y esto lo digo tanto como para lo que se vincula con situaciones de género, como así también a dónde acudir cuando tengo situaciones de malestar, ¿no? Y no sé cómo resolverlas. Y contextos sociales con historias de violencia, ¿no? También eso tiene sentido, ¿no? Me he criado, he crecido en un contexto donde la violencia es, vamos a decirlo entre nosotras, moneda corriente, ¿no? La persona va aprendiendo eso. Por eso
Yo creo que a veces perdemos de vista la importancia que tenemos nosotros de ser modelo de aprendizaje de los demás. El otro día charlaba con una paciente eh, en el consultorio, o sea, no tiene que ver con esto particularmente, o sea, no en el contexto del programa de prevención. Y una de las cosas que yo hasta miré como si le iluminaba la cara con una sonrisa cuando me dice, no sabes, Caro, lo bueno que fue para mí tener una cuenta bancaria que dijera mi nombre y apellido. Y capaz nosotros lo vemos desde afuera y decimos, uy, sí, una cuenta bancaria, ¿qué tan? Y eso le da poder a ella de poder hacer lo que quiera con su plata, con sus cosas, ¿no? Por eso también es re importante a veces suspender nuestros juicios, nuestra mirada cuando trabajamos con alguien más. Cosas que probablemente ustedes los escuchen todo el tiempo a esto, pero por ahí está bueno también traerlo, ¿no? A veces es importante como suspender esto y quedarse con la historia de la persona y ver desde ahí qué factores son protectivos y eso sí los vamos a ir potenciando. ¿Se va entendiendo hasta acá? Y vieron que yo también les decía que hay factores internos, es decir, esos van piel por dentro. ¿Cuáles son las experiencias emocionales que puede estar atravesando la persona? El miedo, por ejemplo, la culpa. No, yo no quiero hacer esto porque tengo mis hijos. Yo no quiero denunciar porque voy a perder la familia. La vergüenza, ¿qué pasa si mi vecino, mi familia se entera de esto? No, yo no quiero que quede mal él o ella, ¿no? Eh, También el vínculo que genera la persona con el agresor, la experiencia emocional también que va atravesando, el amor, ¿no? Que une ese vínculo. Eh, lo que puede llegar a escuchar la persona de parte, la persona que experimenta esta situación de violencia por parte del agresor, nosotros leemos el lado de la manipulación, las dinámicas del ciclo de violencia, ¿se acuerdan eso que que fueron identificando probablemente cuando lo estudiaron? Las diferentes etapas, por así decirlo, que puede estar experimentando. Y esto que les decía, otra cosa que también sostiene la dificultad de actuar diferente, o sea, que refuerza la indefensión, es el desconocimiento de los derechos y la falta de información. Por eso les decía recién que me parece fantástico cuando veo mucha difusión de lugares a donde acudir. ¿Vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Bien. Entonces, acá viene como lo que nos va ayudando un poco a ir entendiendo. Fíjense que lo vamos a ir como recapitulando un poco. Eh, Identificamos factores de riesgo, identificamos señales de alerta, identificamos lo que se llama la indefensión aprendida, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría que ustedes se lleven hoy, suspendiendo los juicios, porque no va por ese lado, pero sí me gustaría que ustedes se lleven este concepto de cómo el suicidio en ese contexto empieza a cobrar sentido. ¿No? Una persona que se siente una carga para los demás, que tiene dificultad en la resolución de problemas, que experimenta violencia de género, factor distal que les decía recién, maltrato, no tiene las habilidades para actuar de una manera diferente porque aprendió que hablar de lo que le pasa no está bien, que denunciar es un acto completamente invalidado, ¿no? Entonces, la muerte acá empieza a tener sentido. Yo me voy a quitar la vida para solucionar con esto que no está haciendo que mi vida sea catastrófica, ¿no? Acuérdense de esto, visión de túnel, dificultad en la resolución de problemas, desesperanza, esto no se va a poder solucionar nunca, ¿no? Y dificultad también para vincularse con las emociones que va experimentando. Siento tanto miedo por actuar distinto que yo prefiero morirme para acabar con todo esto. Una cosa que por ahí también está bueno transmitir, yo he hecho un montón de entrevistas con consultantes que han tenido ideación y a su vez han hecho algunos intentos. Ninguno me dijo, yo me quiero morir. Lo que en algunas oportunidades, cuando vamos desarmando un poco ese discurso, lo que escucho siempre es, yo me quiero morir para acabar con esto que me está generando demasiado sufrimiento. Entonces, vamos investigando por medio de algunas preguntas qué es lo que la persona está queriendo solucionar con la muerte. ¿Sí? No hay un deseo de morir, hay un deseo de acabar sí, y probablemente acabar con el sufrimiento que le genera esa situación que le es difícil cambiar. ¿Se entiende esto? Bien, entonces, fíjense que en ese contexto de tanto sufrimiento emocional,
que está, como les decía recién, experimentado por emociones que son muy intensas, la desesperanza que se vincula con, como les decía, la situación presente y el futuro, y la dificultad en la resolución de conflictos, en la resolución de problemas, ahí empieza a cobrar sentido el suicidio. ¿Se comprende esto? Bien. Entonces la pregunta es, no lo pases. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo acompañar? ¿Qué me dirían ahí ustedes? Dado todo este contexto, tengo una entrevista con una persona, me cuenta todo esto, supongamos que se llama Juana. Juana viene, tiene 25 años, me cuenta que tiene 3 hijos, eh, que su marido, que se casaron hace un tiempo, ella no estaba muy de acuerdo con casarse, pero bueno, se casaron. eh, a su vez, una pareja de religión evangélica, son evangelistas. eh, y empiezan a pasar, hace 10 años que están juntos, empieza a pasar el tiempo y Juana empieza a notar que no tiene, tiene que pedirle siempre plata a él, no puede salir a trabajar porque eso no está bien, no puede juntarse con amigos, siempre tiene que andar con la misma ropa, ropa larga que no muestre tanto el cuerpo. Al mismo tiempo, un par de veces ha intentado actuar distinto con su pareja y su pareja fue violenta con ella. Sus hijos han visto esas situaciones y esto va como en escalada, ¿no? Entonces, eh, en esa situación, mucha angustia, ¿no? En la entrevista y en una de esas se hace un silencio y yo le pregunto, bueno, Juana, en función de este contexto, de algunas cosas que vos me has contado, tengo ganas de preguntarte, siendo muy directa y clara con vos, si intentaste, si pensaste en quitarte la vida. Sí, la verdad que sí. ¿Qué harían ustedes ahí? El corazón se acelera en ese momento, ¿no? ¿Qué le digo acá? Vamos a pensar en dos instancias. ¿Qué harían en esa situación de entrevista? Pero también, ¿qué harían si Juana es una amiga de ustedes? Tenemos otro micrófono. Bien, No, entonces en la entrevista suena como que indagarías un poco más. claro, primero indagaría a ver cuándo fue la última vez, si alguna vez lo intentó, si pensó cómo, si no lo Bien, pensó, como excelente, muy bien. ¿Y si Juana es tu amiga? me largo a llorar ¿Qué por harías Juan. ahí? ¿Te largarías a llorar? Bueno, re que sí. Si ella llora, yo lloro. Sí. Ok, ahí va. A ver, ¿quién más? ¿Qué harían si Juana es su amiga? Me gusta más esa pregunta, la otra después la vamos a ver. Ok, le decís que busque ayuda con un psicólogo. Ahí va. La escucharía. Bien, bien. Tener que hablar con el micrófono, ¿te gusta o no? No, sí. Se me ocurre esto de, además de la escucha, es lo primero que pienso, acompañar en el reconocimiento de las propias potencialidades o fortalezas. Bien, bien. A ver, vos que tenés el micrófono, ¿qué harías si Juana es tu amiga? Sí, vos. ¿Yo qué haría si Juana? Si Juana es tu amiga en este contexto que yo fui describiendo, ¿qué harías? Viste que se pregunta, dice, ¿qué hacer? ¿Cómo acompañar? Mm, me parece que depende de muchas cosas, depende, esa es la respuesta, pero también me parecía, le iba a preguntar en realidad si es lo mismo no tener deseos de despertarse. Por ejemplo, nosotros a veces cuando hacemos las entrevistas preguntamos, una cosa es quitarse la vida, una cuestión más activa, y otra cosa es deseos de no existir más, por ejemplo, o deseos de no despertarse mañana. A veces preguntamos eso también nosotros. Claro, eso se vincula un poquito con lo que decía recién Una- de una misma conducta Ujú. pueden tener intenciones distintas, ¿no? Y vamos, lo vamos pesquisando a través de la pregunta de, cuando vos me decías esto de no dormir, eh, poder identificar ahí, bueno, cuál es la conducta, cada cuánto, cómo, qué pasa. Y si ya lo había intentado otras veces, También eso se vincula con lo que y decía yo también. Bueno, a ver, me voy encontrando con esto como profesional, ¿qué hago? no sé qué haría, probablemente tantear en redes
notas Ok, musculares también. ok, ahí va. Pero además, y esto me parece que era acotar nomás lo que estamos viendo, que una vez una profe nos dijo que el suicidio es como una solución inespecífica a un problema específico Muy bien, muy y, bien, muy y a la bien. inversa también. Porque de alguna manera yo puedo tener un problema inespecífico y solucionarlo quitándome la vida, o a la inversa, puedo hacerme daño o intentar quitarme la vida de diferentes maneras para solucionar un solo problema. Ahí va, excelente. Y además se podría trabajar en resolución de conflictos, en tolerancia de Muy bien, frustración. eso también hay que empezar a pensar qué hacer, cómo acompañar. Bueno, re bien, todas las respuestas. Vamos a avanzar un poquito más, ahora sí, con la próxima. Y acá empieza a cobrar relevancia un término que me parece muy valioso. Vieron que yo les decía al principio, cuando empezamos a hablar, que estas herramientas que ustedes se van a llevar hoy nos van a servir como profesionales, pero como agentes de la comunidad también. Hace un tiempo atrás nosotros venimos haciendo mucho hincapié en la importancia que tiene la corresponsabilidad. Nosotros trabajamos mucho con la comunidad, no simplemente con profesionales de la salud, y abogamos mucho por este término porque queremos empoderar, por así decirlo, a la comunidad para que tenga herramientas y correrle la responsabilidad única al profesional de salud que sea el encargado, vamos a decir, de salvar a la persona, de tener que solamente de tener solamente ellos, nosotros, vamos a decir entre comillas, la responsabilidad de hacer algo por, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de corresponsabilidad, vuelvo con este término, hablamos de que las comunidades, los agentes en sí mismos de la comunidad tengan herramientas que nos ayuden a detectar, identificar factores de riesgo, identificar señales de alerta, nos ayuden también a desestigmatizar un poco esta cuestión que está como bastante establecidos, la psicoterapia, el psicólogo, los profesionales de salud es para locos, es para el que tiene un verdadero problema, y ahí entra en juego mucho qué es un verdadero problema, ¿no? Desestigmatizar también eh, y hacer que tenga como mayor sentido la importancia de ocuparse de la salud mental, que es parte de la salud integral, por así decirlo. Sensibilizar con la importancia que tiene, y esto lo voy a conectar con el último, el hecho de pedir ayuda. ¿Sí? Por eso nuestra tarea en esto, y empiezo a responder un poco la pregunta de qué hacer, cómo acompañar, lo que nosotros tenemos que tratar de lograr, e incluso voy a sacar el término tratar, lo que nosotros vamos a intentar o el propósito que podemos llegar a tener en esos encuentros con la persona que ya hemos identificado, con Juana, vamos a poner de ejemplo, es lograr un compromiso con la persona, no simplemente para que se mantenga con vida, sino para que busque soluciones alternativas a esto que le está pasando. ¿Sí? Capaz nuestra tarea también es junto con la persona encontrar soluciones alternativas. Pensemos en la dificultad que a veces tiene la persona para resolver las situaciones de una forma distinta. ¿Se va entendiendo? Pero vamos a centrarnos en esto, en lograr un compromiso con la persona. Levante la mano, sí. Sí, respecto a eso, yo soy del departamento Cruz del Eje, de la zona rural. Y bueno, mi mamá trabaja en una escuela primaria, es cocinera, y ella me comentaba que dentro de lo que es el sistema educativo primario estaban dando capacitaciones a los padres, bueno, a los docentes respecto a esto de la prevención. Y decía que el departamento Cruz del Eje era uno de los departamentos con mayor tasa de suicidio y como que querían ver y analizar y ver qué se podía hacer como acción. Entiendo que es desde el mismo, de la misma provincia, para prevenir eso y cuál es el factor, digamos, que conecta esa conducta, digamos. Y de hecho yo me pongo a pensar y conozco muchas familias y mucha gente que tiene a alguien que se ha suicidado. Entonces, me parece que eso también va de la mano de las políticas públicas, de también poder identificar y causalidad, si hay algo que los conecta, digamos, porque ¿cómo puede ser que haya tanta tasa de suicidio del mismo lugar? Sí, pensemos un poco en que el suicidio está como aprendido, en algunas ocasiones en esto de la indefensión aprendida, pero pensándolo en otro contexto, que no se vincula específicamente o de manera directa con la violencia de género, pero pensemos que hay un par de, como les decía al principio, ¿no? Hay un par de reglas verbales aprendidas, como los muertos no sufren, eh, esto que les decía recién, de dónde en algunas ocasiones la persona empieza a considerar la idea de quitarse la vida.
mi tío se quitó la vida, entonces seguramente solucionó lo que le estaba pasando. Por eso también insistimos mucho nosotros en esto de no difundir el método con el cual lo hizo la persona, porque puede facilitar la forma en la cual va a hacerlo cuando la persona está empezando a considerar la idea. Ustedes piensen siempre que la idea se considera, se empieza a ser considerada desde un ambiente cercano, un ambiente conocido, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones también está como bastante, y esto es un mito, y de ahí la importancia de la corresponsabilidad, de ser nosotros quien también vamos corrigiendo algo que está como bastante establecido, que el suicidio se hereda. Porque real, ha pasado que en varias familias, 2 o 3 personas utilizan la misma manera, ¿no? Más allá del método diferente o igual compartido, etc. Y tiene que ver con esto, ¿no? De dónde se facilita la idea, de qué forma lo hizo la persona, insisto, asociado con resolución de problemas, asociado con que no se sufre del otro lado. Y, sin embargo, no es algo genético, es una conducta que tiende a imitarse. ¿Se entiende esto? Y eso que vos traes de los datos epidemiológicos, y en algunas ocasiones sí, tal cual, el Departamento Cruz del Eje y también el Departamento San Justo son los departamentos que mayor tasa de suicidio consumado hay. Y real que es un tema a investigar, va a sonar feo lo que voy a decir, pero lindo, ¿no? Como para poder inmiscuirse ahí, para poder trabajar también en los factores, como decíamos, de riesgo. Es un buen campo para poder trabajar sobre factores de promoción, ¿no? Que amortiguen o disminuyan los factores de riesgo. Bien, vamos a la próxima. Una herramienta que les va a servir para esta para con nuestros vecinos, ¿no? Que nos va a servir mucho para poder encarar algunas situaciones, es lo que se llama la validación emocional. ¿Escucharon alguna vez ese término? Sí, por acá sí, más o menos por allá. Bien, la validación emocional se vincula particularmente con 2 conductas, con la comprensión y la comunicación. La comprensión de la experiencia emocional de la persona y al mismo tiempo el hecho de poder decir que yo estoy comprendiendo lo que le está pasando a la persona. ¿Sí? Acá cobra mucha relevancia algo que fui escuchando al principio cuando yo les pregunté a ustedes cómo contener y acompañar, y muchos dijeron escucha, ¿no? Fue saliendo por acá, me parece. Bueno, hay diferentes maneras de ser validante. No es que una es excluyente de la otra, yo podría ir diciendo que se van complementando, ¿sí? Vamos a poner el contexto de Juana, que vengo trayendo como este ejemplo. Si a mí Juana me cuenta todo esto y yo estoy mirando, no sé, para otro lado, estoy así como en la mía, pero le digo, no, no, vos contame, yo te escucho. Pues yo puedo hacer como varias cosas a la vez, vos no te das problema por eso. Bueno, no estoy realmente prestando atención al relato de lo que me está contando. El primer nivel de la validación tiene que ver con eso, con una escucha activa, con prestar atención, no simplemente con el oído, sino también con la disposición corporal. Si a mí la persona me está contando una situación que se vincula, que es importante, es necesario que yo sostenga la mirada, que vaya también acompañando con el cuerpo, ¿no? Eh, eso primero apunta a observar y a escuchar con atención plena, ¿sí? Estar en eso que está pasando en ese momento. Después, lo que vamos a ir haciendo es ir reflejando con precisión lo que la persona nos va contando. ¿Qué significa esto? Voy a ir trayendo las mismas palabras que ha usado la persona para ir como devolviéndolo, para ver si ya también lo voy siguiendo. Pero para eso, ¿qué necesito? Haber escuchado con atención más plena. A ver, Juana, si te voy siguiendo. Lo que vos me vas contando es que la semana pasada te diste cuenta de que hay un vínculo que no está tan bueno con tu pareja, hace 10 años que están casados. Bien, voy ahí como trayendo las mismas palabras que usó la persona conmigo. Después otra cosa que vamos a ir haciendo es leer la mente, pero no pensemos en que somos brujos acá, porque no va por ahí. Pero leer la mente es leer lo que no está tan dicho, ¿no? A ver, entonces Juan, yo te voy siguiendo, me suena que esto te produce mucha angustia. ¿Puede que sea así? Fíjense que yo no doy por sentado cómo se está sintiendo la persona. Lo pongo ahí en pregunta, ¿sí? Y al mismo tiempo voy a validar por el contexto histórico. Sí, entiendo, hace 10 años que estás casado con Martín,
entiendo que es una relación importante. Y también por el contexto actual, por lo que está pasando. Y la verdad que angustia vivenciar situaciones difíciles con una persona que querés. Y algo no menor, que quizás aparece al último, pero creo que es transversal a todo esto, darle valor al sentido de la palabra de la persona, creer en ella, en lo que nos va contando. ¿Sí? No es menor que nosotros siempre tengamos que enseñar validación, porque lo primero que nos sale, y digo nos, porque a mí también me pasa, es ser invalidante con el otro. Ay, pero ¿cómo te vas a sentir mal por eso? Hay tantos tipos en este mundo y vos te pones mal por Martín, ¿no? Ay, pero sí es re fácil, eso no te quedes tan enrollada con eso. ¿Cómo creen que se sentiría la persona en relación a la angustia que tiene? ¿Se sentiría mejor o se sentiría peor? Peor. El ser invalidante en algunas ocasiones, más allá de que a veces no esté la intención, ¿no? Porque en algunas ocasiones, frase más invalidante que en un velatorio no he escuchado nunca. No, vos tenés que ser fuerte, vos tenés que ir para adelante. ¿Cómo hace la persona para ir para adelante y ser fuerte? ¿No? Entonces, a veces enseñar validación también es una manera, es una herramienta, perdón, que nos ayuda como otra manera, por así decirlo, de empezar a vincularnos con esa persona y ya estamos empezando a acompañar de una forma distinta. Real que en nuestra cabeza van a aparecer muchos juicios, muchos prejuicios, bueno, como que los observamos. Literal, ¿vieron cuando estamos mirando un río y pasa una hojita en el río y que lo vemos? Así, bueno, así vamos a ir observando nuestros pensamientos y nuestros juicios en ese momento. Los vamos a ir suspendiendo. Ahora bien, creo que también es importante decir qué es lo que nosotros vamos a validar. Y vamos a hacer un juego de palabras acá. Siempre vamos a validar lo válido. ¿Qué es siempre lo válido? La experiencia emocional. Porque la experiencia emocional no se elige. Yo no puedo elegir sentirme contenta, sentirme alegre, sentirme angustiada. ¿Sí? Por supuesto que vamos a ir validando la experiencia emocional y quizás vamos a ir viendo qué conductas también validamos. Yo puedo entender que vos te sientas muy enojado y no por eso voy a validar que rompas una silla. Yo puedo entender que todas estas cosas que vos me contaste tienen sentido en este contexto y al mismo tiempo no voy a validar que elijas quitarte la vida para solucionar esto. Entonces, entiendo esto, entiendo la situación que me estás contando, sé que está siendo muy difícil para vos y al mismo tiempo te voy a acompañar para que busquemos a soluciones alternativas a esto que pareciera ser que lo único que tiene sentido acá es la muerte. Fíjense ahí cómo validé la experiencia emocional y no la conducta. ¿Se ve? Bien. Vamos a la próxima. ¿Qué otras cosas podemos hacer para contener, para acompañar? Principalmente, alentar a la persona a que busque ayuda. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo cómo es esto de motivar a la persona para que busque ayuda. ¿Sí? A veces nosotros podemos ser la ayuda, pero a veces puede que no. Soy muy amiga de Juana, entonces la puedo escuchar, la puedo contener y al mismo tiempo puedo encontrar algunas limitaciones que ahí también cobra mucha relevancia la figura nuestra en el proceso de acompañamiento. Yo hago mucho hincapié en el autocuidado para poder cuidar al otro. ¿Sí? Entonces, voy acompañando y voy teniéndome en cuenta a mí también. Identificar que a veces puedo tener algunos límites de que no sé cómo acompañar también es valioso. También es importante mantener la paciencia. Nosotros a veces desde afuera lo vemos como mucho más claro, lo vemos mucho más sencillo. Bueno, capaz nosotros tenemos habilidades de resolución de problemas mucho más entrenadas. Nosotros no estamos siendo protagonistas de esa historia. Entonces a veces también tenemos como que entrenar la paciencia. Y re que a veces es muy difícil, ¿no? También preservar la intimidad. Che, vos sabés que nos juntamos a tomar mate con las chicas y el otro día nos pusimos a hablar de Juana y con todo esto. Fue como un costado a eso. Juana eligió compartirnos a nosotros esta situación difícil. Distinto es que yo como profesional decida charlar con otros colegas para poder supervisar esto que no sé cómo abordar, preservando la intimidad, por supuesto. Le cambio el nombre. Yo hoy le estoy contando un ejemplo de un caso que no es Juana, pero elegí ponerle el nombre Juana desdibujado con algunas otras cosas. ¿Se entiende? Preservo la intimidad de la persona, la respaldo, la cuido. No sé si, a ver qué sigue. No sé si, bien,
Para poder acompañar y contener también es muy importante, ¿cómo digo ahora? Ah, no, estamos bien, 14 y 16. Otra cosa que es muy valiosa también es identificar qué cosas debemos evitar. Bueno, un poco se lo fui diciendo. Invalidar emociones. A veces nosotros decimos, ay, mira si te vas a sentir mal por eso. Bueno, no, eso tiene sentido en ese contexto de la persona, más aún si conocemos su historia o lo que le está pasando. Eh, Estigmatizar o señalar, a veces, que es un poco la contracara de lo que le decía de desestigmatizar o sensibilizar cuando hablábamos de corresponsabilidad. Cada uno de nosotros ha experimentado algún problema que se vincula con salud mental y no hablemos de trastornos o de diagnósticos. En algunas ocasiones también nos sentimos como atormentados, aturdidos y no sabemos cómo resolverlo. Entonces, ir un poco también ahí a la par. Cobra mucha relevancia el término de la empatía, que se vincula un poquito con lo de la validación. ¿Sí? Esto que les decía recién, la importancia de no contarle a otros por chisme o porque está bueno charlar de eso en este momento. Incluso también en esto de la corresponsabilidad, a veces nosotros también podemos, como si vamos identificando algunas cosas que debemos evitar que otro lo siga lo hace, como ir ahí. Che, está muy bueno que de esto no hablemos. O poder como poner algunas limitaciones también. Porque lo que a veces debemos evitar también son formas de acompañar. ¿Sí? Retar a la persona, ¿cómo vas a pensar en quitarte la vida, pero vos estás loco? Bueno, es lo que le sale en ese momento. En algunas ocasiones yo le digo a los consultantes, le digo, ok, bueno, sí, la muerte es una de las posibilidades, una de las opciones. Bueno, hoy no te vas de acá sin pensar en 5 opciones más. Estamos 3 horas capaz. No, mentira, no, hasta 3 horas. Pero podemos estar 45 minutos ahí, empezando a pensar en opciones diferentes. No dejo de considerar esta, pero yo no quiero que sea la única. ¿Me van entendiendo? Y no retar a la persona porque fíjense un poco también en lo que yo les venía diciendo, ¿no? Hay un contexto en el cual esa alternativa cobra sentido. ¿Sí? Y estigmatizar o señalar, bueno, eso ya lo dije. Por ahí estigmatizar o señalar, esto así, porque fulano de tal hizo esto, ta, ta, ta. Con esto vamos a ir cerrando, que es otra herramienta más, y es un protocolo que se llama PPR. Preguntar, persuadir y referir. Tiene pasos. Yo no puedo referir sin antes haber preguntado y trabajado en la persuasión. Supongamos que ahora nos vamos a parar como terapeutas, como profesionales, etc. Supongamos que hago una entrevista e identifico un montón de factores de riesgo en Juana, ¿no? Desesperanza, dificultad en la resolución de problemas, un aspecto desasiado, me habla de que no tiene nada, le da sentido a su vida, un montón de factores de riesgo y que cuando vamos identificando todo eso, con la práctica, el corazón, en lugar de siempre ir como en aumento, en algunas ocasiones, cuando empezamos a escuchar mucho de esto repetidas veces, disminuye. Pero, ¿qué quiero decir con esto? También está bueno que cada uno de nosotros vaya registrando lo que le pasa en estos contextos, ¿no? Con la idea de solaparnos a esto del cuidado propio de cada uno de nosotros. Identificamos un montón de factores de riesgo, varias señales de alerta. Eso es lo que nos da la posibilidad a nosotros de empezar con este protocolo. Pregunto. Y acá es importante tener en cuenta qué preguntar y cómo lo vamos a hacer. Principalmente, nada de titubeos. Nosotros vamos a hacer una pregunta que sea clara, que sea directa, nada de la posición así como para abajo. Muchas veces vamos a tener que aparentar seguridad más allá de que la seguridad no nos acompañe. Porque como les decía recién, también hay emociones que a nosotros nos acompañen en esos contextos de entrevista. Me puede dar miedo lo que me responda, me puedo sentir insegura si la persona me dice que sí, qué le digo, cómo hago. ¿Sí? Vamos a intentar, y lo pongo entre comillas, porque a veces nos puede pasar que no sea tan sencillo, mantener la calma, ¿no? Por eso digo esto de aparentar seguridad, una posición erguida, observándole la cara a la persona, manteniendo la mirada, ¿sí? Y fundamental esto de, que les decía recién, las cosas que por ahí debemos evitar, tratar de no hacer juicios, tratar de no retar a la persona, pero ¿cómo, Juana, vas a pensar en la muerte? En muchas ocasiones, cuando, por ejemplo, una persona hace un intento y llega a una guardia
y por eso nosotros también trabajamos mucho con el personal de salud, una de las primeras cosas que se le dice a la persona, ay, ¿y vos, Juan, pensaste que con esto te ibas a matar? Es una conducta que estaba como bastante bastardeada y está muy asociada con llamado de atención, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a leer la conducta suicida con estos otros anteojos que les estoy dando yo hoy, hay una forma de abordaje distinto, ¿no? Siempre es necesario, una vez que la persona pasó, se hizo un intento, una vez que hemos logrado como eh, hemos logrado, como por así decirlo, resguardar su vida, ahí sí podemos activar también el protocolo. Sepan que los protocolos que yo les enseño, particularmente este, también está bueno saber cuándo hacerlo. No es que voy a salir por la calle y voy a encontrar a alguien ahí y activo el PPR. No, hay cierto material que nosotros vamos identificando, capaz puede ser con un amigo nuestro, Juana desde el lado de la amistad, pero también puede ser en una entrevista que yo voy teniendo con la persona. ¿Me van siguiendo ahí con la diferencia? ¿Qué vamos a preguntar? Bueno, a ver, Juan, en función de todo esto que yo he identificado, necesito saber esto. ¿Alguna vez pensaste en quitarte la vida? ¿Has querido estar muerto? ¿Has intentado suicidarte? Si me dice que pensó, bueno, voy un poco más. ¿Tan solo es un pensamiento? No, la verdad es que también googleé cómo hacerlo, me fijé, ok, y esto, empiezo a identificar ahí también el riesgo, ¿no? Si es tan solo un pensamiento, si hay planificación, si es tan solo una idea, como les decía recién, que es más desde lo cognitivo. O si la persona ya lo intentó. Esto que vos decías, ¿cuándo fue? ¿Cómo? ¿Cuántas veces? ¿En qué contexto? ¿Sí? Hay que ir teniendo en cuenta también si las amenazas de quitarse la vida van en escalado o no. ¿Sí? Vamos como ir evaluando también el riesgo. Esos son datos que nos van a ir sirviendo a nosotros. Algo que está como bastante aprendido en la comunidad, y vamos a poner un hashtag acá, es un mito, es esto de que si yo me pongo a charlar con alguien sobre suicidio, le voy a dar la idea de que lo haga, ¿no? Entonces yo más vale no pregunto, porque mira, si yo le pregunto, va a pasar esto. No, re que no. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hay un par de, hay un par de datos que a nosotros nos habilitan a que nosotros podamos preguntar, ¿sí? No es que hacemos porque se nos cantó un PPR. En algunas ocasiones, podría decir que en casi todas, la pregunta hace que la persona pueda poner en palabras eso que lo atormenta. ¿Me siguen ahí? Bien. Supongamos que dice que sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen ustedes si le dice que sí? La dejo sola, me voy. Yo llamo a alguien. Sí, ¿cómo no? Ajá. Sí. Ujú. Bien. Ok. Ajá. Bien, perfecto. Ir identificando ahí también algunas redes de apoyo, con quién comunicarme en caso de que necesite. Bien. Bien. Bien, muy importante también eso. Bien. Bueno, pero tener un contacto ahí está bueno. Si les dicen que sí por acá, ¿qué harían?
Sí. Ok, ahí va. Bien. Vamos a trabajar en lo que se llama la persuasión. Pero persuasión, y ahí creo que está bueno como identificar que no es convencer. Porque si yo voy a convencer, es como que voy a traer una pila de argumentos que a mí me sirven para. Y en realidad, acuérdense de esto, nosotros acompañamos dejando de lado lo que le da sentido a nuestra vida, a nuestra perspectiva. ¿Sí? Trabajamos más desde la objetividad. ¿Qué significa esto? Que voy a tomar lo que a la persona le vaya sirviendo. ¿Sí? Cuando hablamos de persuadir, pensamos en dos cosas, dos acciones. Persuadir para disminuir la deseabilidad de la muerte y motivar a la persona para que busque ayuda. ¿Sí? En esto que les decía, la persuasión no se vincula con el convencer a alguien para que, no, no, pero para, vos tenés que hacer esto, mirá, la vida es hermosa, eso sería como convencer con una pila de argumentos que en realidad capaz que carecen de sentido en esa persona. ¿Qué me está diciendo? Claro, ¿qué me está diciendo? Tampoco es hacer psicoterapia, tampoco es lo que vos tenés es esto, ¿no? Entonces no es tener un diagnóstico, incluso también. Fíjense que lo que nosotros apuntamos con la persuasión es dar apoyo sin confrontar, porque me solapo lo que les venía diciendo, sin retar, sin hacer juicios, para que la persona se sienta comprendida y de ahí me vuelvo a agarrar de la validación y al mismo tiempo confíe para que pueda encontrar formas diferentes de resolver esto que le está pasando. ¿Cómo vamos a hacer para trabajar en la disminución de la deseabilidad de la muerte? Vamos a chusmear, vamos a decir así, eh, para poder identificar qué es lo que la persona está queriendo solucionar con la muerte. ¿Sí? Vamos a problematizar la muerte con preguntas. ¿Y quién te dijo que del otro lado no hay situaciones difíciles o de violencia? Incluso nosotros llamamos intervenciones que son irreverentes, ¿no? Que si queremos pensarlo como con una actitud, así como podría ser como medias soberbias, ¿no? ¿Y quién dijo que del otro lado no hay sufrimiento? Porque yo no encontré a nadie que vaya y vuelva y me cuente que del otro lado no hay sufrimiento, ¿no? Problematizar la muerte en el hecho de disminuir ahí un poco lo beneficioso, vamos a decir, que está como bastante asociado por una cuestión cultural. Creo que ninguno de nosotros fue y volvió y sabe qué hay allá, ¿no? Ah, ok. Y vos me decías de tus hijos, ¿no? ¿Y cómo crees que podría impactar tu muerte en ellos? Me voy agarrando de las cosas que fui pesquisando en la entrevista. Voy a indagar consecuencias indeseadas del suicidio. ¿Y quién se quedaría con tus hijos cuando vos no estés? Y no me decías que tu pareja ha sido violenta con vos, ¿cómo sería con los chicos? ¿Sí? Eh, Esto que les decía recién, bueno, a ver, ¿cómo podría llegar a impactar en la familia, en los seres queridos, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, ok, en eso que le decía recién, vos me contás que la solución que encontrás es esta. Bueno, veamos algunas soluciones que no sean tan costosas, porque hay algo que yo aprendí desde la primaria, que es un concepto de la irreversibilidad. Cuando voy para allá no puedo volver. No, fíjense que a veces suena como, che, la psicóloga está haciendo como mía mala. No, son intervenciones que son irreverentes, que ayudan también como a disminuir la deseabilidad de la muerte. Tienen sentido en ese contexto, ¿sí? Entonces, nosotros trabajamos para disminuir la deseabilidad de la muerte, pero vamos también en consonancia con el aumento de la motivación para buscar ayuda, ¿no? Y entonces, vos me contaste todo este contexto de situación que la verdad entiendo es muy difícil para vos. Sin embargo, ¿qué es lo que te mantiene con vida? ¿Qué es lo que hace que no lo hagas? Y la verdad que sí, a veces pienso en los chicos. O me compré unas entradas para ver Paul McCartney y eso me tiene con vida. Me agarro las entradas de Paul. Me agarro de los chicos. Y sí, la verdad que yo también pienso en eso, con lo que salían las entradas de Paul y la verdad que no me gustaría perdérmelo. ¿O quién iría en tu lugar si vos no vas? ¿Quién cuidaría de los chicos? Como eso que le da sentido a la vida de la persona.
capaz Juana se compró las entradas de Paul y tiene hijos, y piensa en las entradas y no en los hijos. Y capaz que lo primero que me viene a mí es pensar, che, ¿no pensaste en tus hijos? No, bueno, eso lo dejo de lado. Me quedo con lo que en ese momento a esa persona le da sentido, me agarro de eso, ¿sí? Em, También por ahí vamos a ir, para motivar la búsqueda de ayuda, vamos a ir focalizando en los beneficios que tiene la búsqueda de ayuda, ¿no? Yo conozco un terapeuta que trabaja en tal lado, que se vincula un poco con esto de dar esperanza de mejoras. Conozco un tratamiento que las personas han hecho. Conozco un espacio donde las personas pueden hablar de lo que le pasa. Eh, este espacio queda en tal lado, trabaja tal profesional. Dar esperanza de mejora no son las que podemos llegar a leer en un libro de autoayuda o las que podemos llegar a leer en una página de Facebook. Son reales. Fulano de tal hizo un tratamiento en tal lado y le resultó. En el polo de la mujer trabaja en tal lado y tal cosa. ¿Sí? Mientras más real sea, yo misma le puedo decir a mi consultante, probemos 6 meses en esto de acompañarte. Vea, hay una estrategia que se llama pie en la puerta, pie en la cara, me parece, no me acuerdo bien. A lo mejor me ayudas cómo se llama el nombre, pero que se vincula con esto para poder motivar a la persona para que haga cierta adherencia también al tratamiento, ¿no? Nos podemos correr incluso de la palabra tratamiento para que pueda tener un espacio de acompañamiento incluso también, ¿sí? Y esa estrategia se vincula a veces con pedir mucho y después pedir menos. Bueno, probemos 6 meses. No, 6 meses me parece un montón. Bueno, veamos con 3. O a veces puedo ir al revés. Puedo pedir poco y después pedir más. Probemos estas 2 sesiones. Bueno, sí, dale. Bueno, entonces si me decís 2, vamos con 4. ¿Sí? Son estrategias que nos ayudan también a motivar a la persona para buscar ayuda. Y por último, el referir, que una vez que yo ya pregunté, persuadí, sobre todo en esto de disminuir la desigualdad de la muerte y motivé para que la persona busque ayuda, es importante también tener información en relación a dónde referir, ¿no? Porque, a ver, si estoy yo al mando, por así decirlo, del tratamiento o del acompañamiento, capaz que no tengo que referir, ¿no? Sin embargo, si es a veces nos puede pasar como, yo escuchaba esto de que hay diferentes profesiones, como abogado no voy a encarar un proceso psicoterapéutico, ahí está bueno el hecho de tener como contactos, ¿no? Contactos de a dónde acudir, porque puedo ser, es necesario más que poder ser, es necesario ser responsable y acá tiene que ver con tener información, porque yo puedo decir, no, para escuchar, anda al Misericordia, en el Misericordia hay atención de salud mental, pero no sé los horarios, no sé si están atendiendo o no, quiénes están ahí, ¿sí? Entonces, ser responsable y dar seguimiento. Che, ¿cómo te fue? Le mando un mensajito, ¿cómo te fue? ¿Pudiste llegar? ¿Te comunicaste con tal profesional? Y te va a estar esperando tal y tal. A veces no es tan así, porque lo que nosotros pensamos no es, pero capaz levanto el teléfono antes y pregunto cómo es el horario de atención. Y esa info posta así se le pasó. ¿Sí? Después lo voy siguiendo un poquito. A veces puedo ser yo quien lo acompañe en la institución de salud. Bueno, vamos a ir, vamos juntos. Yo, vos sabés que yo conozco este lugar, pero no estoy tan actualizado. Vamos juntos, vemos. Lo acompañamos, lo podemos acercar a una institución de salud. Y también es importante buscar la ayuda mejor capacitada que sea posible, enfatizando un poco también en esto último de lo que sea posible, ¿sí? Sí, a mí si me preguntan, yo voy a defender, por supuesto, la formación que me acompañe, que es una terapia dialéctico comportamental, pero podemos pensar en profesionales de la salud comprometidos, podemos pensar en profesionales de salud que aboguen por el cuidado de la persona, y con eso ya, créanme que es un montón. ¿Se entiende? Que sea fácil la pregunta. Nah, Tiene que ver con una pregunta mía, en realidad. sí, obvio. Sobre el primer principio de la psicoética, de la bioética, es el principio de la autonomía. ¿Qué pasa si estamos con una persona que está ante una enfermedad terminal? Porque digo, el suicidio como una conducta, como si no fuera, no quiero decir normal, pero quizás es natural pensarlo, pensar en la Sí. no existencia, ¿no? Sí. ¿Cómo se podría hacer o cuál sería el rol que podríamos ocupar ante una persona que efectivamente está en un estado en donde Sí. lo válido Hay como- sea lo que usted acaba de decir que sería inválido?
hay como un montón de cuestiones ahí esta pregunta que voy a hacer, la escucho un montón de veces y a veces posta, que lo digo así, no tengo la respuesta tal cual que me gustaría dar, porque vos usaste una palabra que dijiste al principio, esto de la ética, ¿no? En muchas ocasiones nos termina confrontando con eso. En algunas ocasiones me ha pasado a mí de estar, y esto no se lo digo a la persona, sino que muchas veces digo, ¿cómo hizo esta persona para no quitarse la vida en ese contexto? ¿No? Eh, lo suspendo, por supuesto, no se lo digo, no lo traigo. Y cuando vos traes esto de que se vincula más que todo con la eutanasia, ¿no? Eh, hay algunas cuestiones legales que se están como trabajando con eso, eh, pero posta que a veces uno diría, y sí, ¿cómo no? Nosotros siempre vamos a trabajar para, a ver, una de las cosas y esto lo digo a título personal, ¿no? Una de las cosas que si no, no trabajaría en esto, trabajo mucho para que la persona eh, pueda vivir una vida que valga la pena ser vivida. Nosotros estudiamos a una terapeuta que se llama Marsha Linehan, y Marsha, una de las cosas que ella nos enseña a nosotros es que ella no trabaja para salvar vidas, trabaja para que la persona pueda, incluso en la presencia de situaciones difíciles, vivir una vida que valga la pena ser vivida, ¿no? Y de ahí cobra relevancia esto de lo que nosotros enseñamos, cobra relevancia los espacios terapéuticos individuales y grupales que promocionamos, ¿no? Me fui un poco de tu pregunta, pero eso se vincula más con algo que se está empezando a considerar y hay mucho de eso ahora, que es como la decisión que tiene la persona, pero también hay que pensar en una diferencia. Una cosa es que yo decida en este contexto difícil, porque no tengo las habilidades para resolverlo de una manera habilidosa, y otra cosa es que yo intenté un montón de alternativas y pareciera que, porque digo, a veces hay eso que se vincula con el fin de la vida, ¿no? Y a mí me lo preguntan en una oportunidad y a veces no sé qué responder, porque la verdad es que digo, y sí, en ese contexto tiene sentido. Si bien yo traigo esto de el suicidio en un contexto de violencia de género, porque ustedes pueden entender cómo cobra sentido, siempre voy a trabajar para que la persona adquiera habilidades para resolverlo distinto, ¿no? Por ahí lo que les trato de enseñar o lo que me gustaría que se lleven hoy es poder, desde el lado de la validación, ¿no? Poder comprender cómo esa conducta cobra sentido. Yo no la voy a validar, no la voy a reforzar. Voy a trabajar desde el lado como en estas herramientas que les iba diciendo también, ¿no? Pero sí me gustaría, me gusta, digamos, que se lleven un poco esto de la comprensión de la conducta. Que cuando yo digo comprender no significa que esté de acuerdo, porque no va por ahí. ¿Se entiende? Bueno, y creo que no queda ninguna otra diapo. Uy, estamos re bien de tiempo. Bueno, dos cosas. Primero, saber si tienen alguna consulta, si tienen alguna duda. Y si los invitamos, va, les invitamos, lo invito yo, porque los chicos no vinieron, a que nos sigan en el Instagram, que es Prevención de Suicidio SBA. Ahí ustedes pueden ingresar a ese código de QR que, o sea, van a hacer las dos cosas. Nos van a seguir y a su vez pueden entrar a ese código que está en un link ahí que nosotros tenemos. Hay un montón de material para descargar. No van a encontrar esta presentación así, porque bueno, eso por ahí es material que decidimos conservar nosotros, pero hay mucho material que se vincula con detección de factores de riesgo. Está dividido en material para la comunidad y también material para el personal de salud. Y si quieren ahondar un poco, eso sí, después les puedo pasar. Cuando me puse a armar la clase, había descargado algunos archivos que estaban bastante buenos que hablaban de indefensión aprendida. Linehan, se escribe así, Lineham. Bien. Bueno, nada, eso, muchas gracias. Bueno, gracias, Carolina. No hay ninguna, digamos, por el chat, para los chicos del interior. Bueno, acá te damos ¿no? Que has participado del programa de formación, digamos, en las residencias con los chicos, este, como disertante. Bueno, súper importante, es un tema que bastante frecuente, lamentablemente, nosotros en la institución. Entonces, bueno.
pensarlo, ¿no? Desde este lugar, con esta profundidad, poniéndonos en el lugar de esa persona que viene con todo ese malestar subjetivo y que muchas veces opta, ¿no? Por tomar este tipo de decisiones. Bueno, hay mucho, ¿no? Para trabajar en relación a esto, en relación a cuando tenemos una persona que tiene este tipo de manifestaciones. Sí, fundamental, no podemos no hacer nada, digamos. O sea, este, siempre hay que, digamos, no entrar en urgencia nosotros, digamos, porque es la persona quien está en una urgencia subjetiva, no entrar en urgencia nosotros. Y bueno, y esto, digamos, con todas estas herramientas, ¿no? De una forma empática, con una escucha activa, con todas estas herramientas que Carolina nos da, poder buscar la forma de garantizar seguridad a esa persona. Este, en los espacios individuales y bueno, ni hablar como institución. Como institución también es fundamental, chicos, escribir todo lo que se hace, ¿no? Si no está la pregunta, es que nuestro abordaje, digamos, si no está escrito, es que nuestro abordaje no ha sido completo. Eh, Independientemente de, claro, digamos, siempre hay una responsabilidad legal, profesional en relación a esto. Si se nos escapó, si no tuvimos tiempo, si no estuvo indagado en relación a este aspecto, después nosotros vamos a tener responsabilidades si llegara a hacer algo esta persona, ¿sí? Entonces, siempre indagarlo, siempre chequearlo de este modo, ¿no? O sea, con todos estos elementos que ella pudo precisar y dejarlo por escrito cuando no lo tienen. Y si llega a tener ideas, bueno, saber, ¿no? Cómo actuar frente a estas situaciones que seguramente, no sé si ya han tenido clases o yo a una clase les di en relación a lo que es riesgos también, se pueden seguir profundizando todas las herramientas y los planes de acción frente a una situación de riesgo. Este, para, bueno, contemplar todas las posibilidades y dar respuesta. Y que todo tiene que quedar reflejado y escrito, ¿sí? Em, Recuerda también a nosotros como profesionales de la salud, ¿no? sí, 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 o sea, Y hoy, hace un tiempo atrás, se implementó la ley de prevención del suicidio y una de las cosas que notifica ahí es la importancia que tiene, y de hecho no es algo, no es un capricho, sino que es algo obligatorio, la notificación, se llama así, notificación obligatoria de los intentos de suicidio. Como profesionales de la salud, e incluso no simplemente como profesionales de salud, ser responsables también de notificar, porque es algo que a nosotros nos va quedando como dato, no digo nosotros como programa, digo en general como profesionales de la salud, para tener mayor información, para poder estar actualizado en relación a indicadores, así que eso también ténganlo en cuenta. em, Cuando nosotros hacemos valoraciones acá, digamos, en el trabajo, en el día a día, es importante cuando constatamos situaciones que pueden constituirse en un riesgo, em, hacer, digamos, nosotros como profesionales, digamos, los psicólogos, los trabajadores sociales, los abogados no, pero sí estamos en condiciones de poder dar cuenta y certificar una situación de riesgo, ¿no? Más allá los abogados también lo pueden acreditar, pero bueno, no les compete en cuanto que no son personales de salud en ese contexto. Em, y acá, digamos, también saber posicionarse en que ustedes pueden dar indicaciones precisas respecto de, ustedes tienen criterio, digamos, más allá que nosotros siempre derivamos a salud mental, ustedes tienen criterio para tomar decisiones, para indicar una internación, si los indicadores están claros, eh, pueden posicionarse en ese sentido. Y lo que informan en relación a una derivación,
también va a tener otra relevancia. No es lo mismo que yo como psicólogo acá, en relación a un montón de cosas, porque nosotros acá contamos con otros elementos, con un historial de muchos años de la persona, conocemos otros elementos. Cuando derivamos a salud mental, por ahí la persona, que siempre son muy reticentes a ubicarse en el lugar, ¿no? De la locura, en el lugar donde se abordan estas cosas. Entonces, en ese sentido, por ahí cambian los discursos, ¿no? En relación al temor de que se interne en un neuropsiquiátrico, digamos que, digamos, más allá de que estamos tratando de, con la ley, cambiar estas instituciones, ¿no? Que sean abordados en instituciones más que tengan un abordaje más integral, y desmanicomializar, pero nosotros podemos derivar a la institución con una indicación clara de lo que nosotros valoramos, porque esto, digamos, por cómo cambian los discursos, porque nosotros tenemos más elementos clínicos, porque tenemos todo un historial, entonces tenemos una denuncia, entonces el personal de salud por ahí cuenta con un relato muy escueto, con un relato evasivo. Entonces, las miradas pueden ser distintas. De todas formas, a nosotros, digamos, siempre tenemos que exigir como institución el papel escrito, digamos, porque nosotros no somos alumnos, nosotros derivamos para una valoración o para una internación, y si la persona regresa o retorna, nosotros tenemos que tener por escrito de que no se constató ese riesgo cierto inminente, que por ahí puede haber un riesgo eventual, o potencial, que es, ¿no? Pero ya no tiene criterio de internación. Frente a ese riesgo eventual, nosotros como institución vamos a tomar también, digamos, se instaura un tratamiento, se descarta la situación de riesgo cierto inminente que implica un criterio de internación, pero hay una situación a la que tenemos que acompañar, que tendría que ver con el riesgo eventual o potencial. Ahí, bueno, esto, digamos, si ha habido ideas de muerte, pero bueno, son confusas o son pensamientos recurrentes que vienen y van, o bueno, tuvo una conducta pero fue hace unos días, una conducta de riesgo o de autoagresión. Entonces, frente a eso, bueno, buscar apoyaturas, ¿no? Todos estos elementos que ella aporta. Buscar medidas de seguridad, que alojarla, citarla con periodicidad, digamos, buscar al entorno, las redes, digamos, trabajar para poder acompañar en ese proceso. Pero, y bueno, y escribiendo todo lo que se pueda. Este, lamentablemente nos ha pasado, bueno, que muchas mujeres en contexto de violencia, personas con situaciones de violencia, terminan quitándose la vida, y esto está siendo bastante preocupante porque el contexto social y la coyuntura en la que estamos como país no ayuda, no colabora, y terminan habiendo, ¿no? Incrementándose, como ha habido este año en las estadísticas, incrementos de, de suicidios. Pero bueno, es algo preocupante, que es lo que, situaciones en las que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir pensando, que tenemos que seguir gestionando en cuanto a estrategias para poder intervenir y para poder articular de una manera más eficaz con todos los dispositivos que hay en relación a esto. Pero, pero bueno, vamos a seguir trabajándolo, y ustedes las inquietudes que tengan, por supuesto, se acercan. Estas son cosas, estas situaciones son cosas que hay que pensarlas, ¿no? Con otro. Entonces, eh, siempre buscar ayuda y trabajarlas conjuntamente, ¿no? Este, Esto cerramos. También por ahí nosotros damos como mucha información y es importante como después sentarse y ordenarla, porque a veces para nosotros es como bastante claro porque estamos todo el tiempo trabajando en esto. Sin embargo, puede como aturdir un poco. Entonces, es mucha info en poco tiempo. De ahí la importancia de que después lo sigamos viendo, observando. Es muy valioso lo que ella aporta en relación a cómo resguardar también nuestra
nuestra profesión y va de la mano de nuestro cuidado al momento de trabajar con otros, pero no el cuidado desde lo, ay no, esto, no, poder trabajar en nuestro autocuidado porque también estamos mucho cuidando a otros. Entonces, ir un poquito ahí, no es una cosa a la otra, sino ir a la par, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias, Caro. Y bueno, ojalá le podamos volver a convocar para seguir trabajando estos temas. Gracias, chicos.